Has tenido una idea, deja de darle 1000 vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas, Ángel. Pues súper bien, encantado de estar por aquí. Igualmente de tenerte por aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Cómo decidiste empezar a emprender? Mira, yo digo que empecé a emprender por casualidad, no porque no sea Mm, emprendedor, porque soy muy emprendedor y creo que siempre lo he sido, sino porque me encontré metido en un proyecto más como hobby que como con idea de negocio, ujú, digamos, y de repente, pues ahí empezó eso a evolucionar. Es un proyecto, es un negocio ahora mismo mm, de contenidos digitales. Tenemos varios blogs, grandes blogs tecnológicos, pues a nivel de Android, de Apple, de videojuegos, de tecnología. ujú. Y bueno, empecé escribiendo como hobby, sin cobrar nada. Me pidieron coordinar, luego me pidieron dirigir varios blogs y al final, pues cuando montaron la empresa, los compañeros que estaban ahí me dijeron de ser socio directamente con ellos, Ujú. así que ya pues entré en medio año, por decir algo, de estar colaborando sin nada a ser socio de una empresa. O sea que yo creo que fue bastante por casualidad. Lo que no significa que yo tenía muy claro que quería emprender, que quería hacer las cosas por mi cuenta, que quería hacer, pues, estar en el mundo de los negocios digitales. Pero bueno, mira, al final uno se encuentra en el sitio adecuado, con las personas adecuadas seguramente, y por eso digo que emprendí por casualidad. Pero eso, con esa idea, ¿no? De que yo quería estar por ahí metido. Curioso, sí, al final acaba siendo muchas veces por casualidad. Una cosa te lleva a la otra, empiezas haciendo, no sé, contenido en un blog, en un canal de YouTube o en algún lado, y eso va derivando en conocer personas y eso te va abriendo puertas y oye, pues pueden salir ahí Sí, sí, cosillas. sí, totalmente fue así. Empecé en un blog de lo que sería ahora la competencia, digamos, y a través de una persona que no nos conocíamos, o sea, a través de otra persona que sí que conocíamos los dos, pues eso, casualidades quizá, pero porque te mueves, porque haces cosas, ¿no? Y porque al final cuando se hacen cosas, pues acaban pasando cosas. Sí. ¿Y algún consejo que des a nivel de socios? O sea, a la hora de coordinarse, ¿qué tal la experiencia de ser socios? Porque a veces está Bien, muy sí, bien y otras ¿no? veces tiene así algunos problemillas, ¿no? Bueno, todo tiene las cosas buenas y cosas malas a nivel de trabajar en equipo con socios o solo, de emprender. Bueno, siempre tiras más con equipo, habitualmente, ¿no? Con Hmm, socios. Bueno, hablemos de socio porque no es lo mismo socio y equipo, ¿no? Pues con socios, pues tienes, bueno, si buscas un equipo más, pues que cada uno esté más centrado en cosas distintas, incluso a veces son perfiles casi contrapuestos, ¿no? A nivel organizativo, a nivel de estrategia, pero buscas los puntos en común y trabajas ahí. Yo creo que eso es muy interesante. Ahora, luego ya seguimos hablando de eso, ¿no? Ahora yo hmm, sigo como socio ahí, pero estoy emprendiendo solo y veo pues, bastante las diferencias, ¿no? Lo que mola de poder hacer las cosas como te dé la gana, de hacerlas hmm, cuando te dé la gana, ¿no? Son cosas distintas. Yo no veo que haya una directriz que digas, no, es que tienes que buscarte socios para tal, o tienes que estar hmm. solo para... No, o sea, es el momento, las circunstancias, y a veces empiezas de una forma y luego de otra. O sea, por ejemplo, en el otro negocio, pues empezamos 4 socios, al final luego se fue uno, luego incorporamos a otro, o sea que al final es, Hmm. bueno, esa transición, y Bastante al final es ir dinámico. cuadrando que todo siga adelante en la dirección adecuada, tanto si estás solo como si estás con socios. No creo que haya... Me pedías recomendaciones. Yo sí que recomiendo que si hay equipo de socios, pacto de socios, ¿vale? Eso es algo Hmm, que no se habla mucho al principio, que no se hace nunca, que nosotros tampoco hicimos, evidentemente, al principio, pero llegó un momento pues que tuvimos que hacerlo, pues pactar lo mínimo, ¿no? hmm. De decir quién trabaja y quién no. Nosotros también fijamos los sueldos de los socios trabajadores, porque algunos trabajaban, algunos no, cómo evolucionaban esos sueldos, si algún día uno quería irse, pues bueno, cómo pactaríamos, o si incluso, aunque no tengas idea, si algún día se Hmm. puede vender la empresa, pues tener ¿Qué fijado pasaría? unos criterios básicos, que no es que un precio, ¿no? Eso no se puede poner, pero sí Hmm. que puedes tener unos criterios que te ayuden a decidir. Es una ayuda y yo creo que es interesante, ¿no? Y que sí que es interesante. Nosotros no tuvimos ningún problema, pero yo entiendo que es cuanto antes se haga, ¿no? Hmm. Pues mejor. Cuando es un proyecto pues con pocos ingresos o sin casi nada, pues bueno, vas tirando, pero a la mínima que ves que eso puede desembocar en un negocio, yo creo que es interesante que tenerlo fijado.
Hmm. Sí, al principio a lo mejor aún no está ni definida la idea, se está probando y Claro. tal, pero en el punto en el que ves que ya puede empezar a... Sí, a lo mejor en un punto en el que entran los primeros ingresos, ¿no? En el que decides monetizar o ya tienes vistas a ganar dinero, ahí puede ser importante, porque luego sí que el reparto del trabajo, el reparto de los ingresos y tal, Ujú, puede ser... Claro, si está todo sobre el papel, siempre puedes ir al pacto de socios y decir, mira, ujú, aquí pone esto. Entonces no hay problema. Pero claro, si es de boca, ujú. yo te dije, tú me dijiste y al final no se sabe muy Sí, al bien. final es 4 directrices básicas que os ayuden a entenderos si pasa algo. Ya está, Hmm, ¿no? Evidentemente puedes buscar algo más profesional, pero nosotros no hicimos eso, ¿eh? Buscamos algo de, bueno, qué puntos, ¿no? Tenemos que tener hablados y ya está. Y luego es un pacto de hmm, socios, no tienes que pasar por notarios ni nada. Es, mira, firmamos aquí conforme estamos de acuerdo y si algún día queremos cambiarlo, lo cambiaremos. O sea, que no, hmm. que no hay problema. Hay decisiones de ese pacto de socios que luego en las juntas que hacemos anualmente, digamos, hemos cambiado. Pues bueno, nada, se vuelve a firmar y se acabó. O sea, que no hay problema. Es unas directrices pues para estar de acuerdo con las personas que deciden el negocio. Está guay, está guay. ¿Y que trabajáis todos en una oficina, cada uno desde casa y luego os coordináis de alguna forma? O... Yo he trabajado siempre en remoto, de hecho, eso es otra curiosidad que me gusta contar. Nosotros decidimos montar la empresa la primera vez que nos vimos físicamente. Nos Ah, habíamos visto mil y una veces en videollamadas, en llamadas, en lo que sea, pero nos juntamos, mis socios son de Coruña, yo estoy en Girona, nos juntamos ahí ah, con la idea de hablar del negocio y tal, y acabamos decidiendo montar la empresa en ese mismo momento, ¿no? Ya llevamos pues, un par de años con el proyecto, cobrando a nivel hmm, personal, digamos, sin empresa. Bueno, cobrando del negocio. Nosotros no veíamos un duro, era hmm. todo, era Sí. todo como hobby de inicio, pero ahí decidimos sí que empezar a pagar a los colaboradores y por lo tanto, bueno, una estructura empresarial pues tenía más sentido y empezar a hacer eso. Y fuimos ahí sin idea de crear negocio y salimos de ahí con la idea de crearlo. Así que yo siempre he trabajado desde casa, desde Ujú. antes de salir de la universidad, nunca he trabajado para otro, estoy muy contento y muy orgulloso de que sea así. Bueno, con la excepción de monitor de, de peques un par de veranos o 3 veranos, pero nunca he trabajado para otro. Y muy contento de trabajar desde casa, yo creo que es lo mejor. Sí que es verdad que ahí en Coruña tenemos oficina, de las 16, 17 personas del negocio, creo que hay ahora mismo 5 o 6 personas trabajando en la oficina y el Ujú. resto pues repartidos por España casi todos, colaboradores sí que algunos de fuera de España, pero empleados media jornada, jornada completa desde España. Sí, Ah, sí. genial. Y bueno, no sé si tienes pareja, hijos o... Tengo pareja, tengo 2 hijos pequeños, o sea que es un reto ahora mismo cuadrarlo todo, pero sí, 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 la verdad es Sí, va por ahí que... la cosa de ver cómo coordinas el trabajo desde casa con... Vale. Pues sí, al principio ha sido toda una transición, ¿no? Yo al final pues empecé en ese negocio redactando, luego coordinando, dirigiendo, ¿no? Y cuando Ujú. decidimos incorporar equipo ahí fue un cambio pues muy, muy importante, ¿no? Para el negocio. Teníamos colaboradores, claro, es un blog, redactores teníamos tropocientos, ¿no? Por ahí, pero al final, bueno, el momento que decides coger a uno de esos colaboradores y comentarle, hey, ¿quieres venirte a trabajar aquí jornada completa con tu sueldo, y te dice que sí, pues es un cambio muy importante, ¿no? Ujú. Y de hecho es algo que ha cambiado mi vida, ¿no? Ahora hablaremos de lo que hago ahora, pero yo seguramente estoy ahora mismo ayudando a delegar en negocios digitales por ese Ah, cambio, ¿no? Porque a mí me molaba mucho el tema de productividad y además ya estaba en un negocio digital y ver cómo cambiaba el negocio digital con equipo, pues lo que hizo es ese cambio, ¿no? Que ahora estoy ayudando a negocios digitales a delegar. Y por lo tanto, bueno, fue todo eso, me preguntabas cómo lo cuadro todo, pues la gracia es que, la verdad, cuando yo tuve mi primera hija, casi hace 4 años, el negocio ya estaba lo suficientemente organizado mm. como para desaparecer casi por completo. Ah, ¿Qué vale. significa casi por completo? Pues responder 4 cosas de mensajería o algún correo, alguna cosa, pero poder trabajar solo. Relacionándolo con lo que decías, ¿no? De trabajar en equipo con socios, ya no solo el equipo, es que tienes un socio que es el director del negocio, que por lo tanto ya tienes la tranquilidad de que Mm. no dejas el negocio solo, ¿no? No es lo mismo si tú estás solo como director del negocio, es que si tienes a Sí. otra persona ahí, ¿no? Y al final cuadro todo bastante
Y estuve así, pues 2 años y medio, con 2 años con la peque, que ya no es tan peque. Y luego nació el segundo y pasados unos meses, pues decidí dejar el negocio. Ahora ya no trabajo ahí y ahora me dedico a eso, a ayudar a negocios digitales a delegar. O sea, ya no trabajas en el equipo, ¿no? Exacto, sigo como socio, hablamos algunos temas más estratégicos y les ayudo puntualmente en algo, pero la verdad es que no estoy dedicando mis horas ahí por eso, porque decidí hacer un cambio de aires. 10 años en un negocio se notan, yo creo que se nota bastante y aunque el tipo de trabajo vaya cambiando, aunque la evolución sea, pues necesitaba un cambio, tenía muchas ganas de hacer cosas nuevas. Y también vuelvo a relacionarlo con el tema de los socios, probar de emprender solo, porque la mayoría, yo creo, la mayoría empiezan solos y si eso, luego ya van incorporando a alguien, ¿no? Y a mí me pasó al revés, ¿no? Que empecé ya con un equipo y con socios y por lo tanto quise pues probar de emprender otra cosa por mi cuenta. Y Sí, eso, las dos opciones son bastante diferentes y tienen sus pros y sus contras, claro. claro. Por un Sí, lado, sí, eso, sí. lo que dices tú, ¿no? Si estás solo puedes decidir, o sea, decides tú lo que se va a hacer y lo que no. De la otra forma, digamos que hay cosas que no puedes hacer porque las tienes que consultar. Al final yo lo que me encontraba es que cuando tú tienes socios tienes una implicación con esas personas, una responsabilidad con esas personas, que lo que te sugiere es que tienes que trabajar como si fuera por cuenta ajena casi, ¿no? Es decir, bueno, si cada uno está trabajando pues sus 8 horas, aunque no las fueran, Sí. o sea, íbamos haciendo, no es que tuviéramos una jornada fija de... No, pero al final es, coño, si esa persona está trabajando lo mismo, pues yo tengo que implicarme de forma similar, porque si no las cosas no cuadran, es totalmente lógico, ¿no? Y en cambio, cuando estás solo, pues tú decides, y ya está, no hay más, ¿no? Y Claro, decides digamos que tienes una tu responsabilidad, forma de... ¿no? Claro, Con tus compañeros. claro, tienes responsabilidad con tus socios porque al final, bueno, es normal, ¿no? Hemos decidido, tú haces esto, yo hago lo otro y lo que no puedes, tienes, bueno, que mantener eso, ¿no? Y cuando tú trabajas solo y dices, mira, esta semana ha sido súper dura, la semana que viene me voy a coger 2 días y voy a, bueno, es todo mucho más fácil, ¿no? Tú decides ahí, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, cuando estás petado y no puedes más, también tienes No que tienes a darlo nadie que cuando te estás ayude, solo, claro. ¿no? Bueno, pues eso, quería un poco de cambio y bueno, lo que comentaba, ¿no? Me molaba el tema de productividad, había visto el cambio que supone crear equipo y por eso, bueno, al final decidí emprender otro negocio yo solo. Genial. ¿Y cuál crees que es el momento de crecer o el momento de parar y... ¿no? Porque me comentabas las dos etapas, ¿no? Por un lado estaba la empresa con socios que ibais creciendo, ibais delegando, subcontratando y demás. Entonces, ¿en qué momento es bueno ir creciendo, ¿no? Porque hay veces que tengo hablado con gente, ¿no? Que me comentaba que está el punto de ir creciendo y subcontratar, subcontratar, subcontratar o limitar, digamos, ese crecimiento, subir precios, reenfocarlo. Entonces, por un lado, cuando recomiendas crecer y cómo crecer, y luego por otro lado, ese punto en el que dices tú, vale, necesito, digamos que parar, ¿no? Y bajar marchas, como quien dice, y montármelo por mi cuenta. Bueno, montármelo por mi cuenta quizás queda ya fuera, ¿no? Pero el Sí. crecimiento yo creo, o sea, empezar a delegar o empezar a contar con equipo, yo creo que es algo que se puede hacer bastante al inicio. Yo creo que ahí hay como 3 etapas y es lo que me he ido encontrando, ¿no? La de validación es, estoy montando esto, no sé si funcionará, estoy viendo cómo empieza a funcionar, no sé si me gusta, no sé, bueno, ¿no? Esa etapa tenemos que vivirla todos, ¿no? Porque si no, es que no tiene sentido pues, empezar a pensar en delegar en 1000 cosas si todavía quizá dentro de 2 años dices, no, esto no, esto no es lo que quiero hacer, ¿no? Esa es la etapa de validación. Yo creo que un negocio está validado cuando tienes ingresos recurrentes, que esos ingresos te permiten vivir a ti bien, tranquilo, no significa con grandes sueldos, da igual, pero que te permite eso y te permite algo más, es decir, pues o ahorrar o hacer inversión en herramientas, en un equipo, en lo que sea que necesites en ese momento, ¿no? Y ese es el cambio de inflexión, de decir, bueno, yo estoy viviendo tranquilamente de mi proyecto. Caso aparte sería si estás trabajando por cuenta ajena y es un proyecto paralelo, ¿no? Pero Sí. si es el tuyo, que puedas vivir, ¿no? Es que yo me encuentro emprendedores que cobran según el mes, ¿no? Tú tienes que tener un sueldo, ¿no? Fijo, aunque sea bajo y luego te hagas unos extras, pero tienes algo base que te permita vivir. Y ahí ya
bueno, el negocio está validado, funciona durante un tiempo, ¿no? Y ves que funciona. Yo ahí creo que es el momento ideal para empezar a crecer lo más rápido posible, ¿no? De ver cómo multiplicar una estrategia, la que has dicho, subiendo precios, la otra es pues delegando, ¿no? De decir, bueno, voy a ver qué es lo más importante que puedo hacer yo en el negocio, por lo tanto, qué puedo delegar en otras personas. O sea, al final es ver las distintas formas de crecer, cómo puedes facturar más, ganando más por cliente o ganando con más clientes, ¿no? O sea, no hay muchas más formas de ganar dinero, ¿no? Por lo tanto, como mínimo legales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues subimos precios y delegamos. Son cosas que se pueden hacer más o menos de forma simultánea. No veo problema en ese sentido porque al final es validar, ¿no? Es decir, bueno, a mí me están llegando clientes recurrentemente, más o menos, ¿no? Pues bueno, voy a probar de subir precios a ver qué pasa y voy a empezar a delegar. Bueno, y vas viendo. ¿Cuál hacer primero? Pues depende mucho del negocio. Pero a partir de ahí es ir viendo. Y luego, para mí, la tercera etapa sería cuando empiezas a crecer mucho, que tú notas que eso no lo estás controlando, ¿no? Porque ya, por eso, porque te cuesta con el equipo, porque te cuesta gestionar todo el negocio, lo que sea. Hay un momento, a nosotros nos pasó, de repente vimos que la cosa iba tan bien contratando a personas que yo creo que quizá en medio año, 8 o 9 meses, contratamos a 6 o 7 personas, no todas a jornada completa, pero sí bastantes. Y notas que, aquí está pasando algo, ¿no? Me estoy pasando, ¿no? Tengo que frenar, tengo que estructurar bien el negocio, porque el negocio ya está validado, ya ha crecido, bueno, pues ahora lo que tenemos es que asentarlo. No significa dejar de crecer, no significa dejar de subir precios, no, pero sí que la tendencia quizá no es la misma, ¿no? Quizá bajas la línea, ¿no? Un poco, para sentarlo, porque ahí quizá ya no buscas tanto crecer mucho, sino buscas más tranquilidad, buscas más que el negocio te permita vivir más tranquilo, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado con clientes, ¿no? Que ahora mismo lo que quieren no es tanto crecer, sí, yo quiero crecer, pero no crecer trabajando más, crecer trabajando menos, ¿no? Quiero crecer más trabajando menos, ¿no? Una estabilidad y una tranquilidad. Como una tercera etapa, ¿no? De decir, bueno, yo ahora no quiero aquí matarme a dedicar 12 horas al día, sino lo que quiero es, claro, seguir creciendo, es mi negocio, quiero ganar más, eso, siempre queremos ganar más, ¿no? Pero ya no a costa de trabajar más, ¿no? Y para mí sería como esa tercera etapa, que la estrategia es similar, pero es más de estructura y de aposentar las cosas, ¿no? De asentar las bases. Si validar asientas las bases, pues luego vuelves a asentar las bases, ¿no? Cuando ya tienes el negocio grande, tienes que volver a asentar esas bases. Genial. ¿Y qué tal te va con con tu emprendimiento por separado? O sea, mi nuevo negocio, sí. Bien, sí. Es un reto porque llevas eso, 10 años, decía, eran casi 10. Pues con una otra forma de trabajar, pues luego tú ya tienes el negocio asentado, es como eso, es como trabajar por cuenta ajena. O sea, aunque seas tú misma empresa que te está pagando, ¿no? Es como eso, es una forma de trabajar muy distinta, con equipo, con una forma y por lo tanto, pues tienes eso asentado y de repente lo dejas todo, dejas de cobrar esa parte de tu sueldo, digamos, de ahí y emprendes de nuevo, ¿no? Y tienes sus cosas buenas y cosas malas, como todo, pero es un reto interesante. Estoy en mi segundo año ahora, o sea, llevo un año y poco. Y claro, el primero o el segundo año de un negocio, pues eso, son retos nuevos, conseguir clientes, visibilidad, autoridad, moverse. Y me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho el proceso que he tenido que seguir y me falta pues acabar de eso, de asentar el negocio. Ya no estoy en la fase de validación como tal, digamos, porque el negocio está validado, tengo clientes, pues van llegando, pero estoy en la fase esa más de perseguir, de buscar clientes, ¿no? Y llega un momento, todos los negocios, que ya no los buscas tanto, ¿no? Sino que ya te llegan más. Bueno, pues esa transición también tiene su gracia, ¿no? Sus dificultades, ¿no? Bueno, veo que el negocio funciona, estoy seguro de que funciona, van llegando clientes, están satisfechos, que eso es lo mejor que te puede pasar. Y ahora falta, que vayan llegando más clientes más fácil. Yo le digo de no tener que pelear los clientes, ¿no? Que todo llega. Sí, que digamos el boca a boca y el hecho de que ya otra gente ya lo ha probado, ya le ha ido bien y entonces ya va más fluido. Yo creo que lo más difícil es conseguir justo los primeros clientes, ¿no? Esos primeros clientes... No, yo creo que los primeros no, ¿eh? Los primeros son relativamente fáciles porque tú vas hablando con la gente y explicando qué haces, ¿no? Y si conocen a alguien, y los primeros siempre hay alguien que te los manda. Pero justo después de esos primeros 3, 4, 5 es cuando
¿y ahora qué? ¿No? Claro, no, yo Ahora que me digo han los recomendado, primeros después de, digamos, los full claro, friends and family, ¿no? Digamos, exacto. los amigos, la familia y los conocidos, Sí, ¿no? sí, Esos, conocidos. esos Eso primeros después, sí, clientes sí. que no conoces, que todavía no, sabes, que no los tienes Exacto. a mano, Sí, digamos. sí, sí. Eso, Creo que eso a esos mí me son pasó los más el año difíciles. pasado, claro, en verano o justo antes de verano, de decir, ¿y ahora qué? No, no tengo mucha visibilidad, aunque hay gente que me conozca, pero Mm, la gente que me conoce, si me quería contratar, ya me ha contratado, y si no, pues mm, ahora no le encaja. claro. ¿Y ahora qué? ¿No? Y viene la evolución esta, pues bueno, de acabar de definir mucho mejor el perfil, de ver dónde moverse, bueno, de ayudarte de los clientes que has tenido, aunque sean pocos, pues a ver si pueden traerte más personas, bueno, irse moviendo hasta estabilizar el negocio, que es mi idea de este año, digamos. Y para atraer nuevos clientes, ¿qué estás haciendo? Entonces, más creación de contenido, que entiendo que es lo tuyo, ¿no? Lo estás mezclando con publicidad, estás sobre todo invirtiendo bastante en publicidad para darle, o sea, para potenciarlo, o tienes No, otra estrategia diferente. sí, la estrategia principal, aunque no la tengo acabada de cuadrar todavía, es toda la parte de colaboraciones. O sea, al final Ujú, aparecer en sitios, a mí los últimos clientes me han venido pues porque algún cliente ha hablado de mí en newsletters o en mm, YouTube, o porque me han entrevistado en algún sitio, o porque me han conocido de alguna forma. Eso da no solo visibilidad, sino también no es autoridad la palabra, es como confianza, ¿no? Es decir, si sí. esa persona le ha ido tan bien o está comentando eso, pues bueno, ya te da un punto mucho más fácil a la hora de vender. Y luego, por ejemplo, hice un congreso de equiposproactivos.com donde entrevistaba a 20 personas relacionadas con el Ujú, mundo de los negocios digitales, con el liderazgo, con la productividad, pues para ayudar a negocios a cómo delegar de forma efectiva en equipos autónomos y proactivos. ujú, Pues bueno, pues esas 20 personas, de ahí pues lo típico, te suscribes, pues no, yo no vendo nada ahí, pero te suscribes, a partir de ahí pues ya estás en contacto y algunos pues acaban comprando pasado un tiempo, ¿no? mm, Bueno, pues es toda esa parte de colaboraciones. Publicidad no hago, he hecho publicidad contada me parece que me he gastado nada, 25 o 30 euros en retargeting de eso. Si estoy mm, haciendo una campaña y sé retargeting directamente a la lista de correo, es decir, mira, estas son las personas ajá, que están recibiendo esto, pues quiero mostrarme más por delante de ahí. Bueno, pues muy, muy concreto, pero no, también depende del tipo de público. En mi caso son ujú, negocios ya que son un poco más grandes, que, o sea, no es ir a la masa. Quizá cuando vas a la mm, masa, pues tiene más sentido aparecer en todos sitios de publicidad, ¿no? Eh, y luego a nivel de contenidos, de momento estoy trabajando en esos contenidos para otros. O sea, por ejemplo, hacer cursos en plataformas de otras personas, ujú, hacer eso, colaboraciones, todo es para otros. Sí que tengo mi lista de correo, mando mis correos ahí, o sea, no es formato newsletter periódico como tal, pero sí que voy mandando ujú. bastantes correos, pero es para otros. Ahora mismo no tengo blog, sí que voy a hacerlo, pero ahora mismo no tengo blog, ahora mismo no tengo canal de YouTube, las redes pues las voy llevando sin una estrategia de Mm, contenidos, o sea, sí que estoy, pero no sin estrategia de contenidos ahí muy fija. Y por lo tanto, lo que me estaba funcionando eso al final es las referencias, el que te hablen de mm. ti, tanto clientes como personas que te conozcan, como colaboraciones, y por ahí sigo. Sí que es verdad que me falta la estrategia de contenidos y voy a trabajar en ello, pero ahora mismo no lo estoy Mm. haciendo muy meditado, digamos. Sí, a ver, la estrategia de contenidos es importante y crear contenidos, pero yo creo que generar conexiones, ¿no? Hacer networking, como le dicen en inglés, o conectar con otra gente es bastante importante. Yo veo que salen bastantes clientes, bastantes conexiones, bastantes cosas interesantes si estás en los sitios adecuados, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo hace unos años que estaban de moda los foros, pues yo, por ejemplo, pues conseguía clientes en foros, ¿no? Iba a un foro de lo concreto, de cuanto más concreto mejor, ¿no? En ese momento eran páginas de pago por clic, era un mundillo aparte, digamos. Y estaba en esos foros y en esos foros pues había gente que necesitaba un diseño, necesitaba una web o algo, y entonces yo le ofrecía por ahí. Y el hecho de estar en el sitio adecuado, ¿no? Y no solo estar allí, sino aportar valor, generar conexiones. Por ejemplo, ir a eventos. Ahora está más complicado con el tema del COVID, pero bueno, antes del COVID, el hecho de ir a eventos, pues te abre muchas puertas, ¿no? Vas conociendo gente y digamos que sí que hay gente que ve tu contenido y te contrata, pero luego hay otra gente que necesita verte, hablar contigo en persona, ¿no?
que a lo mejor ya lo tiene casi decidido de contratarte, pero Ujú. le falta ese contacto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Funciona bien eso, moverte por comunidades. O sea, ahora no son foros, pero hay mil y una Mm, comunidades pues, en distintas plataformas. O sea que al final, de hecho, pues yo te diría que quizá la mitad de mis clientes de año y poco que llevo mm, vienen de eso, de comunidades que varias comunidades, o a veces no es esa persona de la comunidad, pero esa persona te pone en contacto con alguien. sí. O sea, al final es cuando es eso, conexiones, vengan por donde vengan, y yo creo que eso es lo más importante. Pero es que en negocios digitales, en cualquier negocio, al final, Mm, cuando tú tienes una tienda de pueblo, ¿no? ¿Quién te viene? Pues el que te conoce de claro. ahí. O sea, que al final es lo mismo, ¿no? No, claro que tienes las tiendas de grandes ciudades que pasa mucha gente por ahí y van entrando y no los conoces de nada, pero en la mayoría de negocios no es así, es Mm. conexiones. ¿Dónde se hagan las conexiones? Pues depende de cada negocio, ¿no? Pero al final es conexiones todo. Es que somos personas. Tenemos negocios, pero somos personas. Sí, me gusta esa frase. Tenemos negocios, pero somos personas. Sí, al final es eso, o sea, somos personas y aunque muchas veces intente, digamos, mm, des- despersonalizar, ¿cómo se Mm. dice? ¿Sabes? Se me olvidó la palabra, pero bueno, Sí, no, sí, tú me sí, entiendes. personas. Hacer menos Nada, da igual, personal, sí, ¿no? sí, Decir, sí, más sí. soy una empresa ahí súper grande tal. Vale, algunas empresas que ya son grandes, ya han crecido, ya tienen una reputación y demás, les puede Ujú. funcionar. Pero si estás empezando, llevas poco tiempo, eres, Sí, digamos, sí, un tú estás emprendedor solo, que sí, no eres sí, ahí sí, una sí. empresa súper grande, es muy Ujú, importante eso, trabajar la cercanía, la confianza. Yo creo ujú, que es una parte importante, porque a veces la gente intenta imitar a las empresas grandes, entonces pone, somos una empresa, bueno, a veces es una marca típicas personal, frases. una persona sola, pero en vez de decir, vale, pues mi marca personal y pongo mi web, Pepito, no sé qué, pues en vez de eso dice, pues le pone un nombre de empresa, que vale, dependiendo de la estrategia puede estar bien o mal, ¿no? Pero es una persona sola, pone un nombre de empresa, da la sensación de empresa, habla como una empresa. Y claro, la gente puede ser que vaya y diga, bueno, hay gente que le funciona más, ¿no? Dice, prefiero a alguien que parezca una agencia. O Ujú, puede ser que busquen a alguien más cercano, ¿no? Algo más personal, alguien que me entienda, ujú. ¿no? Que no haya, ¿sabes? Que no parezca como un robot casi. Que a Sí, veces sí, sí, sí. ves algunas páginas que dices tú, vale, eres tú solo vendiendo tus servicios y es una marca personal y deberías Ujú, transmitir cercanía. Y de hecho tú eres más suelto, pero te estás ujú. vendiendo como muy serio, una empresa. No tiene sentido, ¿no? Yo creo que Sí, un sí, sí. poco hace falta coherencia en ese sentido y no forzar. Totalmente. Totalmente, yo creo que es la coherencia, no es tanto el si usas tu nombre Hmm. o una marca creada, ¿no? Sino es el mostrar lo que eres, ¿no? Es decir, tú estás solo, pues bueno, tú puedes tener tu marca con tu nombre, en formato más empresa, pero cuando tú cuentas quién eres y cómo lo haces, pues lo cuentas con eso, Hmm. contigo, ¿no? No somos tal, ¿no? Si eres tú, ¿no? Y al final es qué te ofrezco, cuáles son los resultados que vas a obtener trabajando conmigo, ¿no? Hmm. Y luego, cuando evolucionas y tú acabas teniendo un negocio con más gente, pues ya puedes cambiar esa estrategia, ¿no? Y ver cómo evoluciona, ¿no? Pero al final es eso, o sea, no es coherencia. Resumidamente, ya Hmm. lo has dicho tú, Sí. es coherencia con lo que eres y no intentar vender algo que no eres. O sea, es ese proceso. Sí, es que muchas veces, bueno, a mí me tiene pasado también, ¿no? De hecho, al principio lo hacía hace, ¿cuántos años? 15 años. Ponía como si fuera tipo nombre de empresa y tal, pero realmente no tenía sentido lo que yo intentaba vender con mi forma de ser y más. Lo que pasa es que, claro, veía y decía yo, vale, esto es lo que supuestamente vende, ¿no? Cuando no sabes te dejas llevar Claro. y ahora veo que no tiene sentido, que es mejor eso, que vean que hay una persona detrás. Sí, 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 sí. Está claro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vale, ¿y me comentabas que ahora estás centrado sobre todo en delegar? ¿Tienes algún consejo para delegar? O, bueno, lo del momento para delegar decís que, bueno, depende un poco, ¿no? Cuando va creciendo la empresa. Pero si es, por ejemplo, si empiezas más con un equipo pequeño o solo incluso, ¿cuál dirías tú que es el momento de delegar o algún consejo a la hora de delegar? Sí, el momento de delegar, lo que decíamos de las tres etapas es cuando está validado, es Ujú. empezar.
Luego ya depende de por dónde quieras empezar y por dónde, qué priorizas delegar primero y las posibilidades económicas que tengas, ¿no? Decíamos ahí, tienes que tener tu sueldo y a partir de ahí, pues, porque empezar a delegar, bueno, ya, eso ya, excepto casos ya, pues la gestoría, la asesoría, esas cosas las delegas desde el primer Ah, momento sí, si puedes, ¿no? tiene las Pero conchas. luego ya incorporar, yo cuando hablo de delegar empiezo a hablar ya más de cuando tienes a alguien en el equipo. No significa contratado, no significa nóminas, pero sí que hay una relación pues de equipo, ¿no? No es tengo este proyecto, te pago y se acabó, ¿no? Sino es Sí. ya, bueno, esa relación de equipo, porque subcontratar es muy fácil. Tú necesitas esto, te vas ahí, pagas y ya está, ¿no? Subcontratar no es. Pero delegar ya hablo cuando, bueno, cuando ya tienes ese equipo, aunque sean pocas horas, lo que sea, pero que ya es una relación constante, que estáis en contacto todas las semanas, que ya pues vais pactando qué hace cada uno. Y yo creo que el momento ya es cuando empiezas a tener el negocio bien validado, porque ahí ya puedes, tú ya has sido capaz de ver dónde exactamente puedes crecer y qué es lo que realmente a ti te aporta, ¿no? O sea, si tú necesitas estar más en la parte técnica o en la parte más estratégica, en la parte más de venta, y vas viendo qué es lo que puedes delegar, ¿no? A nivel de consejos, yo lo que tengo muy claro es que delegamos tarde. Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? O sea, Sí. todo el mundo delega cuando ya no puede más y eso es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque delegar requiere su tiempo, aunque no tiene por qué ser mucho, requiere su tiempo de buscar a la persona, de formación, y por lo tanto, pues si es demasiado tarde, pues tú vas a tope y no puedes. ¿Qué pasa? La cagas, no porque escojas a la persona que no toca, no porque no delegues bien, no, porque si no tienes tiempo de estructurar el negocio para tener equipo, Sí. la cagas, o sea, da igual, escojas a la mejor persona del mundo, bueno, es normal, cuando ya no puedes más, esas cosas pasan. De hecho, tengo un cliente que me dijo, no sé cómo era la frase, pero era algo así de decir, es que yo había seleccionado quizá las personas adecuadas y las estropeé, no sé cómo lo dijo, ¿no? De decir, Sí. ¿por qué? Porque no sabía delegar, porque en ese momento, pues yo, bueno, necesitaba a alguien, metí a alguien, seguramente esa persona era buena, pero yo no supe hacerlo, ¿no? Claro, Y que al te final es quería eso. quitar el trabajo de encima, pero no no dedicar el tiempo a formarlos o a introducirlos en la empresa o explicarles un poco cómo va todo, ¿no? Y al final también dejarte ayudar, porque si tú, mira, este caso en concreto que te decía era un perfil de asistente virtual que ahora está muy de moda, pues Sí, que atención al cliente, gestión de correos, aparte de muchas mil cosas que hacen, ¿no? Pero si tú le cuentas a alguien cómo gestionar el correo y tú lo estás haciendo mal, pues lo va a hacer mal. ¿No? Pues déjale que te aporte, ¿no? sí. Esa persona se ha formado, tiene experiencia haciendo ese tipo de cosas, pues déjate ayudar y se busca el punto intermedio y se busca cómo se hacen bien las cosas, ¿no? Pues te cuento ese caso porque era ese el ejemplo, ¿no? De este cliente que te digo. Pero al final es eso, es dejarte ayudar. O sea, tú no buscas a Sí, alguien. Muchas veces cuando empezamos a delegar buscamos mini yo, ¿no? Personas que sean como sí, yo, que hagan lo mismo lo que veo yo mucho. y que por lo tanto, ¿no? Pues, y eso como concepto mola mucho, pero la práctica no tiene nada de bueno. O sea, tú lo que buscas es gente mejor que tú en esa área, ¿no? No serán mejor que tú en todo, porque tú tienes tu negocio y tú lo dominas todo del negocio, pero si tú quieres delegar ese área, pues Claro. búscate a alguien que sea mejor que tú en ese área, ¿no? Y al final, con eso lo que consigues es liberarte áreas que no son tu especialidad y que además te pones ahí a alguien que va a hacerlo mejor que tú, mejor en el sentido que sea, porque lo hace más rápido, porque lo hace mejor a nivel técnico, a nivel práctico, a nivel de lo que sea, ¿no? Pero, pues bueno, y al final es montar un pequeño puzzle que no tiene por qué tener 10 o 15 piezas, sino 4 piezas básicas, ¿no? De tú ahora estabas solo, pues de qué piezas te faltan en el negocio. Y al final yo creo que con eso pues se trabaja, es la forma de hacerlo. Yo tengo un proceso de cómo estructurar el negocio, no sé si quieres hablamos de eso luego, pero es primero, antes de pensar en la persona, y eso es el problema de ir tarde, antes de pensar en la persona tenemos que pensar en el negocio, en cómo nos estructuraremos pues, a nivel de organizar las tareas, organizar la comunicación, o organizar la documentación y los procesos. O sea, hay cosas que pensar antes de delegar, ¿no? Si vas tarde, te las saltas, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que no son muchas, es eso, al final es tareas, comunicación, documentación y procesos, es acabar de ver cómo quieres trabajar, porque una cosa es trabajar tú solo y la otra es trabajar con alguien, ¿no? No es que sea mucho tiempo, no es que sea mucha dedicación, pero sí que es importante tomarse esa estructura de negocio
que cuando estás solo, pues mira, si no la tienes, vas pasando. También la tienes que tener cuando estás solo, pero bueno, si no vas pasando. Y en cambio, si metes a alguien sin tener esa estructura, pues ese alguien no puede aportar mucho. Es difícil. Sí, lo que comentabas antes de que busca un mini yo, bueno, yo creo que pecamos todos, ¿no? Yo tuve un empleado una vez y creo que buscaba también eso. Veo que también mucha gente que contrata, pero no le dan soltura, digamos, ¿no? A ver, si contratas a un diseñador web, si contratas a alguien de redes o si contratas a alguien de vídeo, lo que sea, no, será porque necesitas que alguien te lo haga o que te ayude o porque tú no eres experto en ese área, ¿no? A ver, no puedes ser experto en todo. A ver, puedes controlar un poco de todo, pero al final siempre tienes 2 o 3 cosas en las que sí que controlas, o una, depende del caso. Es que en mi caso, bueno, descubrí hace poco que soy multipotencial. Y entonces, pues, por eso me encaja lo de 2 o 3 áreas, claro, porque siempre me dijeron lo de especializarme. Y era como, sí, pero me gustan 2 áreas, ¿no? Pero de todas formas, no puedes abarcar todo. O sea, por muy multipotencial que seas, tendrás unas áreas en las que sí que controlas, pero otras en las que no. Y si hay otra persona en la que estás delegando y que controla más de eso o tiene una forma de hacer las cosas que está, o sea, que tiene mejores resultados, pues dejar que haga, ¿no? Porque muchas veces como que están encima de decir, hazlo así, así, así. Pero dices tú, a ver, estás contratando a alguien porque tú no sabes de eso o tal, deja que te asesoren, hazle caso, deja que te lleven, ¿no? A veces me pasa con el tema de web también, ¿no? Que dices tú, vale, yo te recomiendo hacer esto, esto, esto y esto. Vale, y dicen, ah, sí, vale y tal. Pero quiero que pongas esto. Y es como, esto no está bien, ¿no? Y a veces se dejan asesorar y dicen, ah, guay, tal, sí, muchas gracias por asesorarme y tal. Y otras veces como, sí, pero haz lo que quiero yo. Y a lo mejor o sea, va en contra de lo que necesitaban, porque dicen, quiero Claro. optimizar la web, pero luego méteme sliders, animaciones y tal, y dices tú, entonces lo que quitas ¿Para por qué un me lado, lo contratas? metes por el otro, ¿no? Sí, es que Sí, muchas sí, veces sí, es eso, sí. ¿para qué me contratas? O ¿para qué delegas en mí, no? A Y... veces buscamos personas que sean autónomas y no les damos autonomía, ¿no? Es como, Exacto, exacto. ¿vale? O sea, eres una persona súper autónoma, qué guay tenerte aquí, y luego le dices, tienes que hacerlo así, 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 así. Y dices, bueno, ¿para qué quieres una persona autónoma? Coja un robot, ¿no? Claro, Y le dice, ¿no? Y, exacto. bueno, pues si queremos que tengan autonomía, tenemos que dársela, ¿no? Que es un proceso, que el primer día no vas, o sea, pero que poco a poco tienes que ir soltando y creo que es eso, es muy interesante, ¿no? Ver el punto en el que tú puedes ya dar la confianza y hasta qué punto tienes que seguir supervisando qué cosa. Yo le llamo a supervisar desde lejos, ¿no? Es decir, estoy Sí, desde aquí lejos, es mi negocio, ¿no? Yo quiero ver qué está pasando en mi negocio, claro. pero de cerca no, o sea, ver qué está pasando, el cómo haces eso o lo otro, cómo... No, o sea, eso ya lo haces bien, adelante. Eh, yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque si no, ¿para qué quieres a alguien autónomo? Bueno, que se vaya a otro sitio la persona autónoma si no le das autonomía. Eso Claro. es muy, muy importante. Sí, sí. Sí, pasa mucho. Es que es eso. Buscas a alguien eso, autónomo y no le das autonomía. Me gusta Sí, sí, sí. ese concepto. Pues no sé si quieres contarnos más sobre ese proceso antes Bueno, sí, si quieres de ir te cerrando. Dime. resumo un poco la forma en la que yo trabajo. Yo he ido desde ese entonces que te contaba antes, ¿no? De empezar a delegar. Seguramente desde ese momento que te conté antes de que ya teníamos a 6 7 personas en nómina, no me Ujú. acuerdo qué jornadas, pero ya era, eso sí que ya era en nómina, ya era otra forma de trabajar, pues he ido viendo el proceso que se necesita, ¿no? Para delegar bien, ¿no? Yo le he llamado autodelegación, por eso de autónomo, autogestionado, autonomía. Al final hay muchas Sí. palabras con auto que me gustaban y le he llamado la autodelegación. Y es un proceso de 5 pasos que básicamente es eso. Pues primero organizamos bien el negocio, lo que te contaba antes, de cómo organizaremos las tareas, cómo organizaremos la coordinación. Tenemos que hacer reuniones, sí, no, cada cuánto, de qué forma. Bueno, pues todo eso es algo a plantearte tanto si ya tienes equipo como si te toca incorporarlo ahora, ¿no? Luego un segundo paso más te lo resumo muy rápido porque si quieren más información pues ya me contactarán o lo que sea, ¿no? Pero un segundo paso de documentación. Para mí el mapa de procesos del negocio, saber qué estás haciendo en el negocio, te sorprenderías de saber cuando haces eso
la de cosas que no te acuerdas que haces en el negocio, ¿no? O sea, si tú te piden lista todo lo que haces en el negocio, harás una lista completa tal, pero si luego reflexionas sobre eso, van a salir muchísimas cosas más, ¿no? Pues tener eso claro, qué se hace en el negocio, es muy importante y además porque te sirve para dos cosas. Primero, porque para mí el tercer paso es automatizar. Hay cosas que no es necesario delegar. O sea, no me contrates a un asistente virtual para que te agende reuniones, por favor. Te metes un Calendly, te metes lo que sea, ¿no? Que la gente vaya ahí, seleccione y ya está. ¿Vale? O sea, hay cosas que se pueden automatizar, que pueden hacer las herramientas, que no necesitas una persona. Y con el mapa de procesos es muy fácil decir, hey, esto lo hago muchas veces, voy a pensar cómo hacerlo para que una herramienta me lo haga automáticamente, ¿no? Sí, Y el sí mismo, se puede sí, automatizar. es que al final, ¿para qué delegar cosas que no es necesario que le haga una persona, ¿no? Y el mismo mapa de procesos, que además luego documentar, y, ¿no? Hay una parte extra allí, ¿no? Pero el mapa de procesos te permite juntar cosas y ser consciente de qué cosas quieres hacer y qué cosas no. Porque al final es decir, mira, yo si junto esto de administración con esto que estoy haciendo de este servicio tal, quizá una sola persona podría hacerme todo esto, ¿no? Y esto, si no lo ves escrito en algún sitio, mapa de procesos puede ser visual, un mapa mental, o puede ser un esquema así de puntos, o sea, da igual. Cada uno es más visual o más esquemático, ¿no? Pero ves que puedes delegar, y para mí eso es clave, ¿no? Y luego, bueno, pues ya el tercer paso es automatización y herramientas, el cuarto paso ya es delegar en sí, buscar el perfil, o sea, definir qué necesitas, buscar a la persona, incorporarla a todo el proceso de onboarding, para mí es muy importante, cómo incorporamos a las personas al negocio, pues para eso, para darles esa facilidad de que el primer día les vigilarás todo, pero que en pocas semanas tú tienes que darles alas, o sea, a esas personas, si durante mucho tiempo estás ahí encima, al final o te van a dejar porque no les gustará trabajar contigo, o se van a quedar de esa forma y luego ya no sabrán volver a trabajar de forma autónoma, ¿no? Claro. Si durante demasiado tiempo tú estás haciendo micromanagement ahí encima, de repente querrás soltarlo y no vas a poder porque esas personas ya se han acostumbrado mal, ¿no? Y por lo tanto, para mí el proceso de incorporación es muy importante que sea progresivo, pero rápido, ¿no? De decir, bueno, vamos por partes, pero yo quiero que te acostumbres al punto final, ¿no? Yo quiero que al final trabajemos así. Porque si no pasa eso, si estás un año con una persona que te cuesta mucho soltar y dejarle hacer su trabajo, cuando pasa un año y le dices, hey, haz tu trabajo, ella Claro, no no vas a sabrá ver hacer porque su... estabas encima todo Claro, el porque rato. lo que quiere es que le verifiques que está bien, que le compruebes, que le resolver todas las dudas. Por lo tanto, eso sí, tiene que ser un proceso, pero no puede estar un año en esa supervisión tan heavy, ¿no? Y finalmente un último paso que es el de liderar, ¿no? De ver cómo ahora ya tienes equipo. Con una persona es muy fácil porque hablas con esa persona. Cuando ya tienes dos o tres, yo no trabajo habitualmente con grandes equipos, pero cuando ya tienes dos o tres, pues bueno, hay que ver cómo tratar eso, ¿no? Con una persona cualquier conversación sale, pues yo qué sé, estás hablando de la familia, de los amigos, de los hobbies, de lo que sea, pero cuando ya son dos o tres, pues una reunión siempre acaba siendo solo de trabajo. Bueno, pues hay que ver cómo dinamizar eso y cómo liderar. Por lo tanto, trabajo pues, con esos 5 pasos. Organizar, sistematizar, automatizar, delegar y liderar. Y eso es lo que el proceso que seguimos con los clientes. Y eso es lo que, por lo tanto, como ves, el delegar es el cuarto. Antes hay que hacer cosas, ¿no? Antes hay que hacer cosas. No, claro, digamos que tienes que saber que tienes que delegar, porque no puedes decir, voy a delegar. Y a la venga, fiesta. Exacto. Claro, ¿no? Porque además puedes delegar lo que quieras. O sea, el negocio puedes delegarlo al 100%. Lo que pasa es que hay que seguir un orden. O sea, tú puedes empezar por la parte, por ejemplo, ponemos el caso de diseño o implementación web, lo que sea. Tú puedes delegar la parte de diseño web o la parte más administrativa o de gestión de clientes, lo que sea. Da igual. O sea, es que da igual. Es decisión tuya y de cómo quieras organizar el negocio. Lo importante es tomar esa decisión. O sea, no puedes meter a alguien ahí que te esté respondiendo correos y tocando plugins de WordPress y tocando... No, tienes claro. que... si es la parte técnica de responder correos técnicos, sí, pero si que te haga facturas y además te actualice el WordPress, bueno, pues quizá la misma persona no tiene sentido, ¿no? ¿Qué quieres delegar primero? ¿Una cosa u otra? ¿Qué quieres hacer tú? ¿No? Para mí la pregunta clave es, tú, si pudieras delegarlo todo, ¿qué harías? ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Sí, buscar el núcleo, ¿no? El core del negocio. Claro. Digamos, Sí, lo que realmente aportas, lo que realmente es el pilar, ¿no? Y eso hacerlo tú, o bueno, hacerlo tú con alguien, o delegar al caso, pero
estar muy encima de eso, ¿no? De controlarlo bien, que eso vaya bien, el pilar del negocio, el core. Y luego el resto, yo qué sé, facturas, administración, ventas, tal, siempre le puedes ir delegando. Claro, tienes que ver qué es el núcleo de tu negocio. O sea, si el núcleo de tu negocio es, por ejemplo, no sé, el crear contenido, bueno, sí, eso se puede delegar, ¿no? Es Pero si es que fácilmente crear un delegable, sí. contenido muy Es, concreto, específico, que le das tú, digamos, que solo puedes hacer tú. Es es complicado, ¿no? Pero difícil, ¿eh? Casi todo. sí, casi todo se podría, ¿no? He Para puesto mí un hay mal tres ejemplo, cosas, pero digamos que es sí. algo que solo pudieras hacer tú o que, digamos que si lo delegas pierde, ¿no? El negocio, digamos que es muy importante o a lo mejor que no sea solo tú. Pero bueno, algo que si dejas de hacerlo, el negocio falla, deja de funcionar. Para mí las tres cosas más difíciles son si tu negocio es de marca personal, apareces tú, por ejemplo, Sí, claro. vídeos o podcast o lo que sea, tienes que estar tú, ¿vale? Por lo tanto, eso es delegable, pero a más largo plazo. Es esa transición de decir, bueno, ya no soy solo yo, sino que además también tendremos vídeos con esta otra persona. O Sí. sea, es delegable también. O sea, al final puedes ir desapareciendo poco a poco, pero es a muy largo plazo, ¿no? La segunda cosa es las ventas. Toda la parte de venta para mí es lo último seguramente, porque al final si tú has empezado un negocio de marca personal, quieren hablar contigo para vender, Sí. para comprar, digamos. También, repito, es delegable, hay closers de ventas, hay mil cosas, hay mil personas que pueden ayudarte a vender, pero también es de las últimas cosas, ¿no? Primero tienes que tener el negocio bien asentado. Y la tercera es la estrategia. La estrategia también puede delegarse, pero coño, si es tu negocio, seguramente vas a querer, ¿no? Seguir haciéndola tú. ¿No? Y esas son las tres cosas. Pero luego el paso intermedio, para mí lo importante es no delegar todo a la vez, sino que sea progresivo. ¿Decides primero la parte técnica? Vale, pues venga, delegamos bien la parte técnica. Luego la administrativa, venga, perfecto. Luego la entrega de servicio, bueno, vale, pero progresivo, ¿no? Se puede delegar todo, pero no todo a la vez, ¿no? Y al final es eso. Genial. Sí, es que si intentas delegar toda la vez, yo creo que te vuelves loco, ¿no? Sí, porque además lo vas a hacer cuando estás más liado de trabajo. Sí, vamos un poco al revés, ¿no? La verdad, o sea, cuando peor vamos es cuando queremos delegar. Sí. Pero claro, mentalmente creo que, claro, si no vas a tope de trabajo, no piensas en delegar. Es como, claro, ¿cuál es el momento? Dices, aún puedo un poco más, ¿sabes? A lo Eso mejor... las entrevistas que te decía antes, entrevisté a Joan Boluda y decía, deberías estar en el 80%. Creo que fue él que me lo dijo. En el 80%, pero eso como lo detectas, ¿no? Es como complicado. Mis mejores clientes son los que han estado ahí al tope, no lo han conseguido y luego están un poco más tranquilos y luego te piden ayuda, ¿no? Porque dicen, esto me va a volver a pasar, no quiero que me vuelva a pasar, vamos a solucionarlo, ¿no? Y es eso, porque detectar... Esto es como ahora que estamos con subidas y bajadas de bolsas y cosas así. Eso es como saber cuándo es el mejor momento de comprar o de vender en la bolsa, ¿no? Es Tú no sabes si complicado. estás arriba o abajo. Sabes que vas bien o no vas bien, ¿no? Pero nunca sabrás si estás abajo del todo o arriba del todo, ¿no? Claro, puede haber Saber imprevistos. claro, cuál es tu pico máximo es difícil, ¿no? Pero sí que es importante tenerlo en cuenta y también es prioridades del negocio. ¿Tú qué quieres ganar más a costa de tu tiempo o quieres estabilidad? Bueno, pues ahí es decisiones, ¿no? Pero es muy difícil detectar el momento. De hecho, a mí me pasa con todos los que me llegan no sé si es el momento, o sea, sé que lo voy a acabar haciendo, pero no sé si ahora, ¿no? Es Sí. porque no lo saben, no saben si es el momento. Es muy difícil saber el momento por ese compromiso, ¿no? De decir, es que voy a tope, pero ahora delegar, pues que, bueno, es complicado y hay Seguramente que... si te están contactando para ver cómo delegar es porque les va haciendo falta, ¿no? Claro, pero como saben que todavía pueden un poco más, ¿no? Sí, siempre Y puedes un poco más hasta que el ese cuerpo poco más, hasta que, o algo claro. surja algún imprevisto o cualquier cosa, ¿no? Y No, luego dicen, voy a delegar ahora. No, ahora ya no. ahora es Ahora tarde. soluciona el marrón que tienes y justo después delegamos. No sé, el caso de Joan lo viví de cerca porque, Claro. claro, yo fui a quien delegó Sí. concretamente, creo que fui el primero. Entonces viví ese proceso, ¿no? Que quería eso, un mini yo, luego fue... Estaba bastante encima al principio, luego dejar soltar, ¿no? Tal. Sí. Entonces Es un sí que proceso, eso hay que seguir el proceso. lo vi. Al principio cuesta muchísimo, pero bueno, luego ya vio que
creo que había comentado que el momento era como el momento de dejar ir, ¿no? De soltar, de dejar autonomía, era el momento en el que veías que estaba dando mejores respuestas que tú, digamos, ¿no? Sí, Porque en mi caso era exacto. el soporte, ¿no? Porque llegaba un punto que iba tan a tope y tantas preguntas, responder tantos mails, que ya respondía rápido, a veces yo creo que leía la mitad, o, ¿sabes? Y veía que hubo un punto que los técnicos de soporte respondíamos más largo, mejor, más, ¿sabes? Con más tiempo y Sí, tal, y sí, sí. decía, ostras, pues aquí Ujú. está dando mejor respuesta, no porque él no pudiera dar una mejor respuesta si tuviera tiempo, pero es que al no tener Ya. tiempo, pues oye, Ujú. quieras que no. Sí, 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 sí. Entonces decía, bueno, Eso mismo pues cuenta ahora que en la veo que ya entrevista, responden eso bien y la mismo. Sí, gente sí. tal, pero sí que costó Claro. bastante el hecho de pasar de marca personal Ujú. a delegar, porque claro, todo el mundo quería hablar con él. Hasta que nos conocieron poco a poco y vieron que respondíamos y tal, pero al Yo principio creo que eso todo el es mundo era yo quiero cuestión, hablar con él, yo quiero hablar con él, claro, nos pero costó yo creo que es muchísimo. más cuestión de mentalidad del emprendedor que de los clientes. Es decir, el emprendedor siempre se piensa que el cliente quiere hablar con él. El cliente lo que quiere que es que lo que le ofreces se lo entregues, Mm, ¿no? Para todo. Para el caso de Joan es muy particular, pues su marca, el podcast de hace años, de todos, ¿no? Pero claro. cuando tú trabajas con clientes, dando servicios o productos, tú le ofreces esto al cliente y el cliente quiere el resultado tal y como se lo has dicho o mejor. Mm, Quien haya por en medio, muchas veces le da igual. Y si tú te sí. pones a pensar, personas con las que interactúes como profesionales, que te estén ofreciendo, les hayas pagado algo, seguramente ni sabes si hay un equipo detrás. Mm, Y incluso si vas a mirar los correos, quizás están firmados de otra persona y ni te has dado cuenta. ¿Por qué? es Porque te han posible. respondido lo que querías y ya está, ¿no? O sea, te da igual si ha sido esa persona o no. Hay casos muy concretos y el de Joan es uno, ¿no? De marca personal extrema, ¿no? Digas, pero los que Claro. damos más servicios o productos, a mí me da igual, ¿sabes? Si yo contrato Mm, una web y les pregunto una cosa, si en ese mail me responde una persona u otra, me da igual. Lo que quiero es que al final me entregues la web tal y como me has dicho, de la forma que me has mm. dicho y evidentemente con tu supervisión, pero ya Si al está. final Quien haya un... respondes tú, ¿no? Digamos, si vas con marca Claro, personal y delegas, eres tú al fin, o sea, puedes delegar, ¿cómo era la frase? Puedes delegar el trabajo, pero no puedes delegar la responsabilidad. claro. O sea, si eres tú el que lo vendes, tienes tú la responsabilidad. Y si lo delegas en otra, que supongo que es por lo que es tan difícil delegar, ¿no? Porque tú tienes esa responsabilidad y tienes que delegar en otra persona, tienes que tener esa confianza. Y creo que se tarda un tiempo en... El resumen de delegar lo has dicho ahora, confianza. Y esa Hmm, confianza tarda un tiempo y tenemos que agilizarla al máximo. ¿No? Es lo que decíamos sí, antes. No puedes tardar un año en ganar esa confianza para las pequeñas cosas, porque luego no tiene sentido, ¿no? O sea, esa confianza tienes que ver cómo ganarla muy rápido, también para que veas un impacto, porque si no, al final echarás a esa persona que te lleva más tiempo, ¿no? Es decir, yo claro. dedico 2 horas a formarte para ganar tiempo cada semana, ¿no? Hmm, Si yo empiezo formándote 2 horas hoy, quiero ganar tiempo ya la semana que viene, porque si no, no vas a ver los resultados. Por eso que sea rápido, que sea ese hmm. proceso y por eso es tan importante lo que decíamos de la incorporación, del onboarding. Yo creo que Sí, yo es creo que clave. eso es clave, porque si llegas y no te dicen nada y estás ahí a lo loco, claro, luego puede pasar que llegues y no te digan por dónde ir y luego te digan, has hecho esto mal, y dices tú, claro, porque no sabía cómo Claro. hacerlo, ¿no? Sí, el O lo onboarding es contrario, muy a mí importante en todo en me general. preocupa más el onboarding a tope, sin parar, de que te digan todo lo que tienes que hacer, Hmm, exactamente cómo. O sea, es mejor, el sí. onboarding tiene que tener esa línea, ¿no? En el nivel adecuado, ¿no? Porque si no te dicen nada, la has cagado, Hmm. pero si te dicen todo cómo hacerlo exactamente, no puedes aportar lo tuyo. Claro, Eso digamos, también es decir importante. hostia, no, interesante. Decir lo que haga falta, ¿no? Que conozca el negocio y tal. Luego dejarlo, bueno, no tengo experiencia delegando mucha, pero bueno, dejar que hagan solos, ver cómo lo hacen y ahí ajustar, ¿no? Y decir, vale, esto Está mejor así, clarísimo. así, pero ir dejándolo, no tardar mucho tiempo en ver Sí. cómo se apañan ellos solos, a lo mejor. Exacto. Pues es Mm. exactamente eso, pues para tener, para la confianza. Resumen, delegar es Sí, confianza, otra delegar es frase. confianza, está claro. Si no hay confianza, no se puede delegar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Genial. Y ya para ir acabando, ¿dónde te podemos encontrar?
Redes ¿Dónde lo puedes sociales, encontrar? página web. Sí, pues en lo que ya he comentado antes, equiposproactivos.com, ahí tenéis 20 entrevistas. Seguramente en algún momento habrá más. Muy interesantes sobre Ujú, delegar, sobre cómo han hecho tanto personas que se especializan en cómo ayudar a delegar, ujú. como personas que tienen equipo y por lo tanto qué proceso Ajá. han vivido a la hora de delegar. Hay los dos perfiles que me parecieron interesantes los dos. Y luego delegatunegocio.com, pues la parte más de marca, digamos, de qué hago, quién soy. Podéis encontrarme ahí, podéis seguir un proceso de cualificación para ver si vuestro negocio está pensado para delegar y por lo tanto tiene sentido que hablemos a ver si Hmm. trabajamos juntos. Y luego redes sociales estoy más o menos en Instagram comentando más o menos frecuentemente. En LinkedIn voy a estar más, no estoy mucho, pero voy a estar más. Ujú. Y en Twitter, conversación más informal para lo que quieran, pues estoy ahí, pues eso. No hay una estructura de contenidos, pero Hmm. me parece Twitter una herramienta guay para estar en contacto con la gente. Y evidentemente en la web pues pueden suscribirse a la lista de correo, que ahí sí que es la que lo más frecuente que mando es Hmm. la lista de correo. Genial. Pues muchas gracias por venir y comentar. Ostras, al final, fíjate que no sabía que tenías esas dos partes, ¿no? La de negocio con socios, luego el negocio suelto. Al final muchas veces es eso, no hablo mucho con la persona entrevistada y luego me sorprende, ¿no? Claro, bueno, Lo ya está contacto o bien. me contactan por una cosa y acaban saliendo más cosas y está Claro. interesante, ¿no? Y yo creo Sí, que la sí, parte sí. de delegar es súper importante, súper interesante y ya lo venía comentando, bueno, una entrevista con Arturo y con otra gente. eh, que delegar en la persona correcta y de la forma adecuada es muy importante, ¿no? Por ejemplo, él tenía un asistente virtual y empezó con una que no cuajaban bien porque no era el momento y demás y no sabía cómo tal. Y ahora tiene un asistente virtual que le quita mucho trabajo y genial, ¿no? O sea, es muy De importante. ese mismo caso de ejemplo que te estaba dando es Arturo. Ah, vale, ok. La persona que estropeó Sí, ostras, vale, es vale, vale. Arturo y luego trabajamos juntos para buscar un asistente virtual con él. Sí, sí. Ah, amigo, vale, vale, vale. Es que lo entrevisté, aún no saqué la entrevista, bueno, cuando salga la tuya ya la habré sacado. Sí, sí. Pero sí, justo, pues mira, está todo conectado. Pues sí, sí, sí. Porque había empezado a delegar hace pues, varios años y tal, y tuvo que Sí, dejarlo. Y este año, bueno, el año pasado, 2021, pues empezó de nuevo. Y la verdad es que, bueno, ha sido un proceso guay con él. genial. Aparte, la chica muy maja y fue la que me contactó Sí, para hacer la sí, sí, entrevista sí, con sí. él, ¿no? María es muy maja, sí, sí. La verdad Hmm. es que muy guay, sí. Sí, genial, pues muchísimas gracias. Y nada, Gracias a ti, Ángel. Ha sido un placer hablar contigo y eso, cualquier cosa estaremos aquí para ayudarnos todos. perfecto. Pues bueno, si queréis pasaros por la comunidad, noemprendasolo.com/comunidad y ahí podéis comentar lo que queráis del podcast o podéis pedir ayuda o podéis ayudar a otra gente. Bueno, tenemos una comunidad colaborativa, entonces hay una serie de personas que han pedido ayuda para reorientar su proyecto, ¿no? Ver por dónde enfocarlo. Y entonces estamos ahí con varios frentes abiertos, viendo a ver por dónde enfocar, por dónde no. Entonces, si queréis ayudar o necesitáis ayuda, pasaros por la comunidad o hablar simplemente. El tema es que no se sienta. Lo de no emprenda solo es eso, que no tengáis esa soledad del emprendedor, ¿no? Que podáis hablar con gente que está en la misma situación, ¿no? Que se entienda. Una punta ahí, algo que me encanta de tu comunidad es eso que acabas de comentar, de que se ha creado unas sinergias ahí de ayudarse entre las personas que en muchas comunidades no pasa. Hay comunidades muy activas donde se participa mucho, donde conoces muchas personas, Ujú. pero eso de decir, hey, vamos a ayudar a esta persona a hacer esto y pum, y que haya tanta gente colaborando, no lo he visto mucho, no lo he visto mucho y te felicito por haber conseguido algo así porque Genial, me muchas parece gracias. muy Es que al final es interesante. el foco que estoy enfocando en eso. Es que lo veo interesante, importante. Lo he visto a lo largo del tiempo en algunas comunidades, pero no acababa de cuajar del todo, ¿no? Es como secundario. Y Sí, aquí sí, pues sí, sí. quiero poner el foco en eso. Qué guay, muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias, Jordi. Hasta luego. Muchas gracias, Ángel. Estamos en contacto.